Si os encontráis en una situación de baja médica, es decir, de incapacidad temporal y padecéis una o algunas enfermedades que ya presuponemos que por las limitaciones que nos están provocando el trabajo va a ser complicado, es decir, no vamos a poder en el futuro, incluso con los distintos tratamientos y terapias que nos puedan dar, mejoraremos un poco, pero si creemos que esas limitaciones van a ser permanentes en el tiempo y además tenemos informes que poco a poco lo van probando, hay que pensar en incapacidad permanente. Pero surgirá la duda de en qué momento tengo que solicitar la incapacidad permanente. A ver, la incapacidad permanente se puede o bien solicitarla por parte de la persona trabajadora o bien el INS la puede proponer al final de un proceso de baja médica. Lo que está claro que los días que corren en la actualidad que el INS proponga una incapacidad permanente y que finalmente termine consolidándola y concediéndola es cuanto menos complicado. Entonces vamos a hablar hoy de en qué momento tiene el trabajador o la trabajadora que solicitar la incapacidad permanente durante el periodo en el que está padeciendo esa incapacidad temporal, es decir, la baja médica. Por ejemplo, una persona que lleva 3 meses con una situación de baja médica y decide que quiere y necesita la incapacidad permanente. En primer lugar, tenemos, como hemos dicho, que ver qué tipo de patología. Por ejemplo, si padecemos hernias de disco, con protusiones, con dolor agudo e intenso, estamos tratando ya en la unidad del dolor. En la unidad del dolor nos dicen que lo único que queda es la intervención, nos intervenimos y sigue las limitaciones y el dolor. Ese tipo de enfermedades, en ese tipo de estados, evidentemente, pues hace pensar que hay que pedir cuanto antes la incapacidad permanente, porque se presume que esa enfermedad no va a mejorar y las limitaciones que tenemos, cuanto menos van a ser las mismas dentro de X tiempo, sino peores y más graves, con lo cual se podría pedir en un primer periodo de baja médica la incapacidad permanente. Pero hay otras patologías que bueno, hay posibilidades terapéuticas de recuperación y hay que esperar un poco más. Nosotros siempre recomendamos, y esto como una regla general, muy general, que a partir del año, si nos conceden la prórroga, que desde hace pocos meses con la última de ley de empleo fue una prórroga automática, si nos conceden esa prórroga, a partir de ahí habría que ver ya si iniciamos o no nosotros mismos, el trabajador, la persona trabajadora, el expediente de incapacidad permanente. Pero como decimos, hay que ver cada caso. El caso que acabo de poner de esta persona con muchas hernias, con un historial de dolor intenso, limitaciones, no va a hacer falta que esperemos evidentemente a los 12 meses. ¿Por qué? Porque presumimos ya que por el estado incapacitante de esta persona, evidentemente da igual que esperemos al año porque no se va a recuperar ni hay prácticamente ninguna posibilidad de recuperación, con lo cual sería muy interesante empezar bastante antes del año, en ese caso, el proceso o el expediente de incapacidad permanente que solicite el trabajador directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Existen otro tipo de limitaciones que provocan, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, es decir, tienen un periodo de recuperación o de posibilidad de recuperación relativamente largo. Entonces, en este tipo de patologías, cuando se termine el tratamiento que los facultativos hayan prescrito, sea radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o una intervención quirúrgica, hay que esperar realmente un poco de más tiempo. Es decir, ahí sí aplicamos la regla general por lo menos del año, si es que al año se han terminado todos los tratamientos que previsiblemente pudieran habernos recuperado. Y a partir de ahí analizar o ver qué secuelas después del tratamiento estoy padeciendo. Por ejemplo, si la quimioterapia, por ejemplo, nos ha causado un historial de dolor articular, vamos a valorar si esos dolores articulares desaparecen o ceden ante algún tratamiento. Si pasa el tiempo y efectivamente esos dolores no ceden, no desaparecen, ahí sí nos vamos a plantear ya iniciar rápidamente el expediente de incapacidad permanente. Uno de los motivos por los que recomendamos anticiparnos y solicitar nosotros mismos el expediente de incapacidad permanente es porque si llegamos al final del procedimiento y nos encontramos con un alta, desgraciadamente en la inmensa mayoría de las ocasiones, eso implica que nos tenemos que incorporar al trabajo. Podemos presentar recursos, escrito de conformidad, lo que queramos, pero seguramente terminemos en el juzgado a no sé cuánto tiempo vista para que el juez nos diga
que bueno, pues no hubo ningún motivo para que nos dieran el alta. Pero eso no es práctico. ¿Por qué? Porque el trabajador o la trabajadora necesita una respuesta ya. Si es una enfermedad realmente incapacitante y preveemos que no vamos a poder reincorporarnos al trabajo nunca, evidentemente hay que solicitar la incapacidad permanente, porque si no, vamos a esperar y terminaremos seguramente en un alta, con el problema que eso lleva asociado. Tenemos que incorporarnos al trabajo. Estemos para trabajar o no estemos para trabajar. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, si proceden al alta, tenemos capacidad plena para trabajar, con lo cual se complica la situación. Podremos pedir esas vacaciones que teníamos pendientes, pero eso solo es una pequeña solución temporal. Al final vamos a estar trabajando sin capacidad para ello y con la posibilidad de que, precisamente por trabajar, se nos complique ese cuadro clínico y, lejos de mejorar, lo que hagamos es pues llevar nuestra patología y nuestras limitaciones a un fracaso.